Probablemente ya tengamos derrumbes en toda esa carretera desde el Cuello, bueno, desde Olmos hasta llegar a Pamacochas. Así es que oren para que si nos quedamos por ahí, por lo menos no muramos de hambre, ¿no? Vamos a tener que llevar ciertas provisiones por si acaso, ¿no? Muy bien, un saludo cordial a todos ustedes, hermanos de esta congregación, y también a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan permanentemente, domingo a domingo, a través del Facebook Live. En esta mañana nos convoca a esta meditación la lectura de Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. En esta porción del Evangelio, según San Mateo, el Señor Jesucristo mismo explica el significado de la parábola del sembrador. Así que vamos a leerla nuevamente y dice así: Oigan pues ustedes la parábola del sembrador, le dice a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias porque Jesucristo jamás dejó a sus hijos en las tinieblas, sino que por la voluntad del soberano Padre y por la regeneración obrada por su Espíritu Santo, abrió el entendimiento para que en fe pudieran escuchar, entender, recibir y vivir según la palabra del Evangelio de Cristo. Y Cristo mismo explica el significado de esta parábola del sembrador. Oh Dios, en esta mañana, al comprender bien, como sus discípulos, el significado de esta parábola, le suplicamos que aumente nuestro compromiso con el mensaje de Cristo. Le suplicamos que nos dé, como dijo Pablo, la valentía, el denuedo para hablar de su palabra como debiéramos hablar y para vivir según su palabra como es digno del Evangelio de Cristo. Le suplicamos el perdón, oh Dios, por todas nuestras faltas hasta aquí, por nuestra falta de compromiso con Cristo y su mensaje, y también por las muchas fallas que hemos tenido durante esta semana en pensamientos, palabras y obras. Y le suplicamos que nos limpie, oh Dios, conforme a su poder soberano, conforme a su bondad y conforme a su promesa de perdonar, de limpiar y de fortalecer a sus hijos. Le suplicamos todo esto, oh Padre Celestial, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, poco a poco vamos avanzando en nuestras meditaciones sobre Mateo. El Señor Jesucristo había contado esta parábola de un sembrador que salió a sembrar, y cuando esparció la semilla, esa semilla cayó en 4 diferentes tipos de terrenos. Una porción de la semilla cayó en un terreno duro junto al camino, sin preparar para la siembra. Una segunda porción de la semilla cayó entre pedregales,
y esa semilla creció y rápidamente se secó porque la raíz era muy pequeñita, no tenía profundidad. Y un tercer grupo cayó entre espinos, entre matorrales de espinos. Creció un poquito y luego los espinos la apagaron, la ahogaron y no la dejaron crecer, no produjo fruto. Pero una porción de esa semilla cayó en buena tierra, en tierra bien preparada, diríamos en términos modernos, en tierra fértil, arable, suelo profundo, rico en nutrientes. Y esta semilla sí creció, y algunas plantas dieron de cada granito 100 granitos, otras de cada granito 60 granitos, o quizás 60 espigas, y otras a 30. Todas ellas fructificaron. Entonces los discípulos le habían planteado a Jesús la pregunta: ¿por qué les hablas a esas multitudes en parábolas? Y ahora, en los versículos 18 al 23, el Señor Jesucristo les explica el significado de esta parábola con esta exhortación en términos imperativos. Dice: oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Al comienzo de Mateo capítulo 13, Jesús cuenta la parábola, no le pone un título a la parábola. Pero ahora, antes de empezar la explicación, sí dice que se trataba de la parábola del sembrador. Y de ahí viene que algunos le han puesto título a esta porción de Mateo, la parábola del sembrador. Entonces, pero aquí lo importante es la manera como Cristo le pide a sus discípulos que escuchen la explicación de esta parábola. Les dice: oíd. Para nosotros quizás, porque no estamos siempre a tono con la gramática de nuestro idioma, oíd pues significa escuchar. Pero si atendemos bien a la gramática, la forma que adquieren los verbos es importante para entender a qué acción se refiere cada verbo. Por ejemplo, si yo le digo a uno de ustedes: si usted quiere, me puede acompañar a Pomacochas en este viaje de visita a la iglesia en ese lugar. Si usted quiere, ¿qué entienden ustedes? Que usted puede ir o no puede ir, no pasa nada. Pero si yo le dijera: Alan, tienes que acompañarme a Pomacochas, ¿qué entendería Alan? ¿Entendería que yo soy su superior? Bueno, no lo soy, pero así, si le hablo así, entendería que yo soy su superior y que le está dispuesto a obedecer mi orden y que mi orden tiene que cumplirse. Es una orden, no es una sugerencia. Si puedes, Alan, me acompañas. Es una sugerencia. No puedo, muy bien, pero usted tiene que ir, o venga conmigo. O sea, Jesucristo, al decir oigan en forma imperativa, les está diciendo que esta es una exhortación bastante fuerte a poner atención. A veces los maestros usan este lenguaje imperativo en la clase, en la sala, en el aula. Cuando los chicos están distraídos por aquí y por allá, dicen: escuchen fuerte, ¿no? Entonces, con ese verbo imperativo, escuchen, oigan, todos se ponen en silencio, ¿no? Esa es la idea aquí. Oigan, pues, vosotros la parábola del sembrador. Entonces, Jesucristo, con este término oigan o oír, indica que lo que ha ocurrido en esa parábola es algo a lo cual los discípulos deben poner bastante atención. Esta parábola no era un cuento para impresionar o causar pena en los discípulos. Esta parábola tiene el propósito de que ellos la escuchen, la entiendan bien, para que atesoren y guarden la palabra del reino en sus corazones
obedeciéndola. La única respuesta correcta que Dios espera cuando su palabra es explicada o anunciada es que la gente le ponga atención, la asimile y la ponga en práctica. Esto es lo que contiene este verbo imperativo, oigan. Oigan con la intención de entender, de asimilar y de proceder conforme a ese entendimiento. Muy bien, entonces una vez que ha llamado la atención de los discípulos, ahora están atentos a Jesucristo con esa voz de mando que les habló, y Jesús explicó la parábola del sembrador en 4 puntos. Primero, en el versículo 19, les dice el significado de la semilla que cayó al borde del terreno. En segundo lugar, les explica lo que significa el caso de la semilla que cayó en terreno pedregoso, versículos 20 y 21. Y en tercer lugar, les explica el caso de la semilla que cayó entre espinos, versículo 22. Y finalmente les explica el significado de la semilla que cayó en buena tierra, versículo 23. Bien, vamos parte por parte. La semilla que cayó sobre el borde del camino. Jesús dice, esto se refiere a lo siguiente. ¿A qué se compara esa semilla que cayó junto al camino, que no creció? Esa semilla que cayó junto al camino y no creció, ese caso está representado por todos aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno, y la palabra maligno aquí significa Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí en esta primera explicación del primer caso de esta semilla que cayó al borde del camino, Jesucristo revela claramente que este terreno duro, ese terreno al borde del camino donde cayó esta semilla, representa el corazón del ser humano. Por eso dice que esta semilla que cayó junto al camino y no creció, porque el terreno era duro, simboliza el corazón duro del ser humano, que escucha, pero no entiende, porque no le importa lo que escucha. Esto describe muy bien la conducta nuestra humana. El ser humano generalmente está dispuesto a poner atención y a escuchar aquello que le conviene, aquello que le da ventajas en esta vida. Entonces, los 4 diferentes terrenos representan 4 tipos de corazón, 4 tipos de persona, 4 actitudes de personas frente a la palabra de Dios. En el primer caso, dice, la semilla que cayó en el camino, entonces representa a esas personas que escuchan el Evangelio, que escuchan la palabra del reino, pero cierran su mente, cierran sus oídos, cierran como que su cerebro se apagara y no permiten que la palabra penetre en su interior. Eso representa ese terreno duro al borde del camino. Entonces, la palabra la escuchan físicamente, porque uno no puede, a menos que uno tape sus oídos con tapones muy fuertes para que no escuche. No quiere decir que no oigan físicamente, escuchan físicamente, pero no la entienden. O sea, uno puede escuchar algo y no entenderlo, decidir no entender. Más bien uno decide cerrar la mente y todas nuestras actitudes se alinean como una sola fuerza para no permitir que el Evangelio penetre en nuestro corazón.
Ustedes dirán, pero eso no es posible. Bueno, sí es posible. Recuerde usted cuando era niño o niña y estaba en la escuela y lamentablemente escucho siempre testimonios de personas que dicen, a mí la matemática no me entra ni por aquí ni por acá, siendo la ciencia más hermosa que puede aprender el ser humano. Pero la gente decide no querer saber con la matemática. Y si el profesor es medio mal pedagogo, no enseña bien, eso empeora las cosas, ¿verdad? Pero hay gente que cierra su mente para no aprender algunas cosas. Esto, dice Jesús, es aquel terreno junto al camino. Cae la semilla es el Evangelio de Cristo, la palabra del reino, pero no crece, no echa raíz. Vienen las aves del cielo. Aquí Jesús dice que las aves del cielo están representadas por el diablo. Viene el diablo y arrebata la semilla antes que crezca. Entonces esa persona se queda sin entender la palabra de Dios y por lo tanto no se arrepiente, no le importa el Evangelio, lo rechaza y por lo tanto Jesucristo dice que esas personas recibirán gran condenación. Recuerden los capítulos anteriores, cuando dice, ¡ay de ti, Corazín! Porque si en ti se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo que te hubieras arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio para ti será peor que para Sodoma y Gomorra. En otras palabras, Jesucristo le dice a sus discípulos, escuchen con cuidado. Esta porción de semilla que cayó junto al borde del camino y que viene las aves del cielo y se la arrebatan, representa a esas personas que escuchan la palabra de Dios, que escuchan el Evangelio, pero que no se arrepienten. Por lo tanto, dice Jesús, en el día del juicio final, para ellos el castigo será más grande que lo que fue para Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Todita la ciudad, excepto unas cuantas personas, con la excepción de Lot, su esposa y 2 hijas, con la excepción de 4 personas, toda esa ciudad, Dios hizo llover fuego y azufre y quedó hecha cenizas. Los arqueólogos han excavado cerca del Mar Muerto hace pocos tiempo atrás y han encontrado que sí existió Sodoma y Gomorra. Es una gruesa capa de cenizas. Entonces, la interpretación de Jesús es clara. Algunas personas oyen el mensaje sobre el reino, pero como caminos endurecidos, no dejan que la verdad penetre. Y antes de que realmente lo entiendan, el diablo se lo ha arrebatado. Y no solamente arrebata la palabra de su corazón, los arrebata a ellos mismos y los deja listos para condenación. Esperamos y oramos a Dios que siga obrando para que cada vez haya menos gente como este camino duro que no recibe la palabra. En el versículo 20-21, en segundo lugar, Jesucristo explica qué significa esta porción de semilla que cayó en suelo pedregoso. Y dice así: este suelo pedregoso, donde la semilla cayó, representa a aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, esa palabra no enraiza, sino que es de corta duración.
Y cuando le llega la aflicción o el dolor, la persecución, por causa de la palabra, inmediatamente tropieza. Entonces, aquí Jesucristo es bien claro. Este lugar pedregoso representa a esas personas muy emotivas, emocionales. Escuchan el Evangelio y en ese momento dicen, sí, Señor, lo creo. Y por unos tiempos, quizás meses o algunos años, sale y predica en los buses, en los caminos, y canta y salta y baila en las calles con su Biblia en la mano. Muy gozoso. Eso pasa lamentablemente a veces en las campañas de avivamiento. En Cajamarca ha habido historias de miles de personas que dizque se convierten a Cristo y cantan junto con el predicador. Pero después de unos meses o unos años, esos miles no están en ninguna congregación. Fueron emocionales. Escucharon, hubo alegría en ellos, pero el mensaje de Cristo no ha echado raíz, no lo han pensado, no lo han digerido el mensaje, no lo han hecho suyo, no ha hecho carne en su interior. Y entonces, inmediatamente cuando hay dificultades, se escandalizan, dice el texto, tropiezan. La palabra tropezar viene de la palabra griega escandalizar y significa el acto de entramparse, de enredarse rápidamente, el acto de ser inducido al pecado, incluso a la apostasía. Entonces, dicen algunos escritores, esta clase de personas emocionales que rápido reciben el Evangelio son siempre numerosas en tiempos de avivamiento, y también lo fueron durante el ministerio de Jesús. Fueron sanados, vieron un milagro y correteaban gritando que han sido sanados. Pero cuando Jesús fue crucificado, de esos miles que sanó, solamente habían 120 discípulos. De hecho, solamente en Galilea, miles escucharon el Evangelio y miles fueron sanados. Pero cuando Él murió, solamente 120 se congregaban. Entonces, con esto Jesús le dice, oigan, discípulos, la palabra del reino tiene que ser bien pensada, recibida así, pensada, estudiada y aplicada en su interior. Por eso hemos leído Deuteronomio 6, lo que pide nuestro Dios. Dice, oye Israel, así como Cristo dice aquí, oigan discípulos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta palabra que yo te mando hoy, ¿estará sobre tu cabeza? No, estará en tu corazón. La tendrás en tu corazón, en tu mente. Vas a unir a esa palabra todas tus fuerzas, así amarás a Dios. El Evangelio no es cuestión de emociones, simplemente. Jesús nos advierte que hay personas así, emocionales, gozo por un momento, retirada inmediatamente. En tercer lugar, versículo 22, Jesús dice que esta semilla que cayó entre los espinos creció un poquito, pero los matorrales de espinos eran más grandes, le quitaron todas las sustancias y esa plantita se ahogó y no produjo fruto. Este es el que oye la palabra. Aquí la palabra es la palabra del reino, es la palabra de Dios, es el Evangelio mismo de Cristo.
es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este suelo, que estaba entre espinos, está representado por la persona que escucha la palabra y que, digamos, la tiene ahí, pelea con ella, pero no la asimila, no permite que esa palabra gobierne su vida. No la rechaza directamente, pero hay dos cosas que la hacen infructuosa en la vida de esta persona. En primer lugar, las preocupaciones ansiosas por las cosas de este mundo presente. Este siglo es una frase que significa el mundo en el que vivimos actual, generalmente un mundo pecaminoso, en contraposición al mundo venidero. Entonces, no rechaza la palabra, pero esa ansiedad por acumular bienes y posesiones y disfrutar la vida en este tiempo no le permite que esa palabra gobierne su vida. Y en segundo lugar, el afán engañoso por la riqueza hace que el Evangelio no dirija su vida. Aquí Jesucristo en realidad ataca el corazón de nuestra vida terrenal. Es interesante que así como las espinas crecen como un matorral grande, rápido, a cualquier planta pequeñita la desaparecen. Así representa Jesús la ansiosa y obsesiva preocupación por tener cosas. Así Cristo muestra la ansiedad por el dinero como un matorral que a una planta pequeñita la abraza y poco a poco la hace pequeñita y la desaparece. Y ese es el problema más grande que enfrentamos todos los seres humanos en esta época. Y especialmente, y cada vez esto se hace más intenso. Ahora, como siempre he tenido que explicar, esto no significa que Jesucristo está diciendo que el cristiano no se preocupe por tener casa o por tener hijos o por tener una tiendita o por tener un vehículo o por comer cada día. No está diciendo eso Jesús. Él usa palabras bien precisas. Él usa la palabra afán, obsesión, ansiedad, como que si no tengo el carro, la vida se me va. A ese tipo de obsesión, contra ese tipo de obsesión ciega, que solamente piensa que en este mundo hay esta vida y nada más. Contra eso, Jesucristo está hablando aquí. Así es que no se vaya a sentir mal usted si tiene casa y tiene bienes. Muy bien, Dios bendice también con eso. La Biblia habla de hombres y mujeres riquísimos en bienes y posesiones y sin embargo dedicaron su vida y su riqueza al servicio de Dios. Eso no está en juego aquí. Lo que aquí está en juego es que uno le dé la categoría de Dios a los bienes y a las riquezas y se olvide del Creador, que solamente mire esta vida presente y no se proyecte a la eternidad. Es la obsesión por las bendiciones temporales la que Jesús cuestiona, cuando el ser humano se enfoca solamente en lo temporal, perdiendo de vista lo eterno, lo duradero. Y
Jesús dice, no corran ese riesgo. Trabajen fuerte, está bien. Goce de la obra de sus manos, nos aconseja la Biblia. Pero hágalo en dependencia de Dios. Hágalo para su servicio, para su gloria. Porque cuando uno tiene esa actitud, eso significa hacer tesoros en los cielos, como aconsejó Jesús. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque el riesgo de atesorar solamente para el presente, dice Jesucristo, está en esto: donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Esto se puede notar en varias actitudes de cristianos. No puedo venir, pastor, a adorar a Dios el día domingo. Y a veces uno le pregunta inocentemente, y hermano, hermana, ¿y por qué no puede venir? Es que tengo que atender a mis clientes. El día domingo es el único día que puedo vender más. Otros, ¿y por qué? Es que justamente tuve que ir a vender unas cuantas vacas el día domingo, entonces quería comprar mi carrito y tuve que vender 10 vaquitas y no puedo venir el día domingo. Bueno, ahí hay que tener bastante claridad. Jesucristo enseña que solamente hay 2 razones por las cuales uno no pueda estar en la adoración en el día del Señor. Una razón es cuando hay obras de necesidad. Se muere su familiar, usted tiene que estar presente, aunque sea día domingo, con su familiar. Obra de necesidad. Usted es médico y le toca guardia, donde el riesgo de morir de muchas personas está presente, y usted es médico, y su guardia es el día del Señor. El Señor le permite estar ahí. Obra de necesidad. Y en segundo lugar, uno puede no venir a adorar a Dios en el día del Señor cuando se trata de obras de misericordia. Su vecino se accidenta justo frente a su casa. Su vecino no tiene nadie quien le auxilie. Y usted está listo para venir al servicio de adoración. Y ahí está su vecino ensangrentado como este hombre en el camino de Jericó. Usted tiene que hacer la labor del samaritano, tiene que ir en su rescate. Esas son las dos únicas excepciones que Cristo permite para no estar presentes en el día del Señor. Aparte de eso, no hay más. Lo único que puede impedir pecaminosamente no estar presente es que hemos hecho dioses de las cosas y no le damos la primera prioridad al Dios del cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, en cuarto lugar, Jesús explica qué significa esa semilla que cayó en tierra buena. Y dice, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, en el versículo 23 de Mateo 13. Entonces, el Señor explica que aquella buena tierra, fértil, profunda, donde cae la semilla, crece y da fruto en forma abundante, representa a aquel que escucha, que entiende, que analiza, que estudia, que asimila la palabra de Dios, que la hace suya y que permite que esa palabra gobierne su vida. Entonces, esos 4 terrenos representan a 4 grupos de personas o con 4 grupos de actitudes frente al Evangelio de Cristo. Y aquí Jesucristo usa la palabra 4 veces: oír y entender. Y esa es la clave para entender todo este pasaje de Mateo 13, 18 y 23. Esta repetición, el que oye y entiende, el que oye y no entiende, el que oye y hace esto.
Entender es clave en este pasaje. Tenemos que analizar entonces a qué se refiere este entender. ¿Es simplemente una comprensión intelectual del Evangelio? ¿Se refiere simplemente al hecho de comprenderlo y nada más? Rápidamente voy a explicarles lo siguiente. Miren, no se refiere este entender al acto físico de captar con los oídos y entender con la mente ciertos significados. No se refiere a un acto meramente cerebral. Y bueno, ya lo entendí, ya ahí queda, ¿verdad? Entonces, cuando averiguamos bien esta palabra entender, en el idioma griego es sunieis. De vez en cuando menciona esa palabra, no importa si no la recuerdan, sunieis. ¿Qué significaba esta palabra para los griegos? Esta es una historia bien larga, pero esta palabra la usa Homero en sus obras, en los poemas homéricos, que algunos de ustedes habrán estudiado, me imagino, en la secundaria. Uno de los famosos poemas homéricos están escritos en esos cantos de la Ilíada. Ahí aparece esta palabra sunieis, entender. Y esta palabra en los poemas homéricos describen esa disposición de esos héroes guerreros, esa disposición de ver al enemigo con quien va a combatir, de estudiarlo bien, de percibir cómo está armado, de tratar de percibir sus capacidades, y una vez que ha percibido eso, correr hacia él, unirse con él en combate. Es aquel que tiene la disposición de unir su mente, de reunir sus fuerzas y todas sus emociones y toda su potencia física y mental, y empuñar el escudo, la lanza y la espada y unirse en combate, porque entiende que puede vencer y entiende que tiene que luchar. Eso significa entender en la antigüedad. Eso claramente se nota en este poema homérico. Allá hay el famoso héroe llamado Ayante. Recuerden ese héroe del poema homérico, de la Ilíada. Ayante se supone que es hijo del rey Telamón de Salamina. Era primo de Aquiles, el gran héroe que derrotó a Héctor de Troya. Pero antes de Aquiles, Ayante se trama en un combate con Héctor de Troya, y lo mira, y lo estudia, lo analiza, entiende quién es su enemigo y entiende quién es él, y conforme a ese entendimiento se engancha, asume el compromiso de combatir. Ese es el entender en la cultura griega. Pero el Señor Jesucristo aquí, cuando dice el que oye y entiende, no lo usa en el sentido de un combate físico, como fue en tiempos de Homero, y mucho más atrás todavía, de Homero también. Pero sí está presente esa idea figurativa de que el mensaje del Evangelio hay que sopesarlo, hay que analizarlo, hay que digerirlo, hay que estudiarlo, hay que saber qué significa, qué implica. Y en ese proceso de estudiarlo y percibirlo y comprenderlo, uno encuentra lo agradable que es ese Evangelio. Y entonces unimos la mente, el corazón, las fuerzas, todas las emociones, la unimos a ese Evangelio y quedamos enganchados con ese Evangelio, y eso hace que gobierne nuestra vida y nuestras acciones. Eso significa
entender la palabra del reino, asumir compromiso con esa palabra, que es lo mismo que asumir compromiso con Cristo y su reino, de estar dispuestos al combate por Cristo y su reino. Es decir, la palabra de Dios ha hecho nido, ha hecho suelo fértil de nuestro interior y crece y no puede dejar de crecer, no puede dejar de poner en práctica las palabras de Dios, la palabra del reino, no puede distraerse de quedarse solamente en este mundo temporal, tiene que pensar en lo eterno también. En resumen, el entendimiento del mensaje del Evangelio se tiene que hacer visible. Se tiene que hacer visible en la persona cuyas fuerzas, cuyo intelecto, cuyos bienes, cuyas riquezas, el todo suyo se dedica a servir a la gloria de Dios. Eso es entender la palabra del reino. Eso hace que uno priorice Dios antes que las cosas de este mundo. Eso hizo que Jesucristo le diga a sus discípulos: vayan y compren comida para ustedes en Samaria. Y mientras ellos volvían, Jesús estaba hablando del Evangelio con esta samaritana y ellos se admiraban de que no quería comer. Y él dice: yo tengo una comida que es obedecer la voluntad de mi Padre. El entender el Evangelio mueve a la acción. Se hace un modelo de vivir gobernado por Dios. Eso es lo que produce abundante fructificación. ¿Cuánto fruto? Bueno, algunos discípulos de Cristo, 100 por uno, otros 60, otros 30, pero todos producen. Ningún discípulo de Cristo está ocioso. Ningún discípulo de Cristo es improductivo. Dios les ha dado dones a cada discípulo y cada uno produce según sus dones, pero todos producen porque han entendido, han asimilado. Ese evangelio crece en la vida de la persona. ¿A qué conclusión llegamos de esa explicación de Jesús? La enseñanza general de la parábola del sembrador es que el evangelio del reino no es acogido igual por todas las personas. Algunos lo entienden, lo reciben y viven según el evangelio. Otros simplemente lo escuchan, pero lo rechazan. Entonces, sabiendo que hay mucha gente que rechaza el evangelio, ¿nos debe desanimar de seguir predicándolo? Claro que no. Jesús y los discípulos proclamaron el evangelio fielmente, pero en su propio tiempo muy poca gente aceptó el evangelio. Muchísima gente estaban muy dispuestos a aceptar las bendiciones que traía Cristo y la palabra del reino, y lo seguían multitudes, porque veían bendiciones temporales, sanidad de su pierna, de su brazo, de su locura, de estar endemoniados. Jesús los sanaba y mucha gente lo seguía por eso, como el día de hoy también. Y también a 5,000 alimentó una vez, a 4,000 otra vez, a 9,000 dio de comer Jesucristo. Y lo seguían hasta el otro lado del mar. ¿Dónde se ha ido Jesús? Está por allá. Caminaban hacia allá. Y hasta que Jesús les dijo algo que a mí me choca muchísimo en realidad. Le dijo: ustedes me siguen a mí por la comida. Es una palabra dura, pero verdadera. Y cuando Jesús dijo eso y otras cosas, cuando dijo que el que lo sigue a Él tiene que comer su carne, tiene que identificarse con Él, con su muerte, con su sacrificio,
con su evangelio. Uno a uno la gente comenzaba a irse de la presencia de Jesús. Y Jesús volvió a sus discípulos y vio de los miles solamente 12. Y les dijo: ¿y el resto de gente dónde está? ¿Todos se han ido? Sí, Señor, todos se han ido. Y Jesús lanza un desafío duro otra vez. Dice: ustedes, si quieren, pueden irse también. ¿Se imaginan ustedes que el Señor Jesucristo nos diga eso? Si ustedes quieren, pueden irse. Y Pedro, representando a los 12, dice: no, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y por supuesto, nos identificamos con Pedro. Solamente en la palabra de Dios se nos promete vida eterna. Entonces, no nos tiene que desanimar. Tenemos que seguir predicando el evangelio. El hecho que la gente no responda al evangelio no tiene que ver con predicarlo fielmente. Tiene que ver con la dureza del corazón de la gente. Tiene que ver con la mundanalidad de la gente. Pero tenemos que seguir anunciando el evangelio porque Dios es misericordioso. Como dijo un escritor: pero la explicación que da Jesús de esta parábola del sembrador es que el evangelio de Cristo exige discipulado absoluto. Exige que quien la recibe como palabra del reino se comprometa con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su interior, y de manera constante, para que pueda ser alguien que da fruto abundante. Este es el desafío de Cristo para mí esta mañana, para cada uno de ustedes también, que frente al evangelio escuchado, abramos la mente y el corazón y nos dispongamos a asumir ese compromiso de unir nuestra mente y corazón a la palabra de Dios, que gobierne nuestra vida, que dirija nuestro ser, hoy, en esta vida presente y también hacia la eternidad. Que Dios ponga eso en vuestros corazones. Amén.